Lenguaje para cuarto grado. Aquí tenemos la portada de nuestro libro de lengua del año 2023, del año nuevo, en junio. Aquí tenemos la antigua portada 2022. Nos vamos con la unidad 2, la cual se titula Leemos narraciones. Así que así damos inicio a la semana 1 de esta unidad. Anticipación, actividad 1. Leemos la narración de aventura y resolvemos. ¿Cómo se llama esta aventura de hoy? La vuelta al mundo en 80 días. ¡Wow! Impresionante. Vale, comenzamos. Todo empezó en una discusión sobre la posibilidad de dar la vuelta al mundo en 80 días en el Reform Club de Londres. En ella se entablaba el tema de la posibilidad de realizar dicho viaje en tan poco tiempo. Pero era una discusión desigualada porque solo había un defensor de la idea, Phileas Fogg, defensor que hasta el punto de apostar toda su fortuna era capaz de realizar semejante hazaña. La apuesta se aceptó y emprendió el viaje con su nuevo criado francés llamado Picaporte. Wow. ¿Cuántos personajes tenemos ahorita? Tenemos a Phileas Fogg y a Picaporte. Vamos a ver qué es lo que hizo Picaporte durante las aventuras. Durante los primeros días del viaje, todo se presentaba muy favorable, pero con la llegada al Cairo, el Cairo allá en Egipto, apareció la primera contrariedad porque se encontraron con el detective Fick, el cual había confundido a Fogg con un ladrón. Fick, el detective con quien confundió a Fogg con un ladrón que había robado 55.000 libras en el Banco de Inglaterra. De este modo, llegan a Bombay, subieron al convoy del tren que les correspondía para llegar a Calcuta, ya por la India, pero se encontraron con que la vía del tren no estaba acabada. Wow. Necesitaban llegar a Hong Kong, ya a Japón, el día 55. Ante tal imprevisto, Fogg decidió comprar un elefante, con el, con el que, con el que prosiguieron el viaje junto a un viejo general que llevaba la misma dirección y a un guía parsi. Llegaron a Calcuta acompañados de la joven que rescataron la bella y joven viuda Aouda. Algo raro. Quien se les unió a Aouda. Embarcaron en un buque con destino a Hong Kong. Otra vez con el policía Fix tras sus pasos, lo iba siguiendo Fix. Aouda siguió el viaje. Ya van 3 horas. En Hong Kong, Picaporte se encontró con Fix, el cual consiguió hacer que perdiera el barco en el que se dirigían a Japón. Fogg y Aouda, el joven Picaporte, se encontraba solo y sin dinero en Hong Kong, y hasta que por suerte encontró a un grupo de titiriteros que actuaban en Japón y se unió a ellos. Llegaron a Yokohama, donde actuaron. Picaporte salió a escena, pero esta se derrumbó porque Picaporte divisó a su amo. Otra vez juntos se embarcaron hacia San Francisco de California. Ahí tomaron un tren que debía atravesar todo el continente en diagonal y dejarlos en Nueva York, pero en pleno duelo a pistolas con un tal coronel Proctor, se vieron atacados por una banda de indios que estaban asaltando el tren. Creo que ya viste esto. Durante la lectura enlazamos las preguntas con la respuesta. ¿Quién creyó que era posible realizar la vuelta al mundo en 80 días? Vamos a ver para dónde va la agujera. Phileas Fogg. ¿Cuál fue el primer inconveniente que tuvieron al llegar al Cairo? Aquí estamos. Se encontraron con el detective Fick, quien confundió a Fogg con un ladrón y lo estuvo persiguiendo. La C. ¿Quién se unió al viaje de Fogg y Picaporte? Howard. Continuamos con la lectura.
Era necesario poner fin a la lucha. Y si el tren no paraba, ganarían los indios. Tenían los indios encima y el tren no paraba. La estación del fuerte, Kearney, y estaba a menos de 2 millas. Ahí se encontraba un destacamento americano, pero si pasaban el fuerte, los salvajes serían los dueños del tren. Tenían un montón de indios encima del tren. Al final, Picaporte, con su maravillosa destreza, llegó a la cabeza del tren. ¿Quién se movió? Picaporte. Llegó a la cabeza del tren y consiguió soltar el enganche que tenía el tren a la máquina, o sea que separó la locomotora del resto del tren, con la fortuna de detener el tren a menos de 100 pasos de la estación de Kearney. Kearney, es una R. Ya lo genera que es una N. Kearney, la estación se llama Kearney. Pasaron casi todos días hasta que llegaron de vuelta a Fogg junto con Picaporte. En ese momento Fogg llevaba 24 horas de retraso. Estaba afligido que no iba a cumplir la apuesta de los 80 días. Estaba desesperado. Tras mucho pensar, Fogg se enteró que había un vehículo que podía llevarlo a falta de tren. En vez del tren tomó un carro, un vehículo. Al final Fogg llevó un acuerdo con el patrón de la embarcación y partieron en duro viaje hasta poder montarse en el tren. El día siguiente, 10 a las 4 de la tarde, llegaron a Chicago. Rápidamente tomaron otro tren que atravesó rápidamente los estados de Indiana. ¿Cuáles estados atravesó rápidamente después de llegar a Chicago? Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey. Y hasta detenerse en la estación al margen derecho del río Hudson. A las 11:15 de la noche del día 12, ahora tenían 9 días, 13 horas y 45 minutos para llegar a Londres. Hay que volar. El día siguiente, a mediodía, subió un hombre al puente para tomar la situación. Parece lógico suponer que ese hombre fuera el capitán del barco, pero no lo era. Era el propio Fogg. Él había tomado el barco. Ya, ¿por qué le apareció como capitán? Que había encerrado al capitán al barco en la cámara. Prácticamente Fogg tomó el mando del barco con el que iban para Londres. Por que América está lejos de Londres. Fogg, que había encerrado al capitán del barco en la cámara, lo encerró. Este se dirigió al barco hacia Liverpool. Los viajantes no parecían preocuparse, ya que si el tiempo fallaba, recurrían al vapor. La máquina funcionaba a todo gas, pero algo tenía que fallar, y esta vez era la escasez de carbón. El barco era a base de carbón. Fogg tomó una importante decisión y mandó a soltar al capitán. No tenía prisionero y lo sacó mejor. Al que le compró el barco. Lo soltó, pero le compró el barco. Una vez vuelva al barco suyo, empezó a aprovechar toda la madera del mismo hasta que el barco quedó plano. A la madrugada llegaron a puerto de Kingston y a las 12 menos 20 del día 21, Fogg embarcó a Liverpool. Solo faltaban 6 horas para llegar a Londres. O sea que para ser Londres era la meta. Pero en ese momento, Flick aprovechó para intentar detenerlo. Siempre recuerden que iba persiguiendo a Fogg, acusándolo de ladrón. Tuvo suerte de que le anunciara a Flick justo un momento antes que se había encontrado al verdadero ladrón del Banco de Londres. A pesar de su suerte, Fogg da por perdida su apuesta. Qué triste. Aquí Fogg piensa que perdió la apuesta porque se le acabó el tiempo y se le acabaron los 80 días. Pero entonces descubre, oigan, una buena noticia aquí. Pero entonces descubren sorprendidos que había llegado 24 horas antes, a causa de haber dado vuelta al mundo en dirección del sol.
ya le voy a decir por qué Fogg ganó la apuesta. Si él está creyendo que la perdió. Ya va, resolvamos. Aquí le vamos a la. Resolvemos el cuerno. ¿Cuál fue la hazaña que hizo Picaporte en el tren? Picaporte, con su maravillosa destreza, llegó a la cabeza del tren y consiguió soltar el enganche que unía el tren a la máquina, con la fortuna de detener el tren menos de 100 pasos de la estación de Kearney. Kearney. Recordemos, Kearney. Kearney. Kearney decía, pero no es así. ¿Por cuáles estados pasaron después de llegar a Chicago? Los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey. ¿Qué pasó con el capitán del barco? Lo encerraron en la cama del barco, pero después, ¿qué le pasó? Le compraron el barco para ya no tenerlo encerrado. ¿Cómo poner solo esta respuesta? ¿Lo encerraron en la cama del barco o le compraron el barco? Le compraron el barco, poderlo soltar. A ver qué pretexto puso para que Fogg no subiera al barco. ¿Qué descubrió Fogg al darse por vencido al de ganar la apuesta? Es lo que le venía a decir. ¿Cómo descubrió Fogg que había ganado la apuesta si el tiempo ya se le había acabado? Descubre que sí había ganado la apuesta, pues cruzó la línea internacional del tiempo. Llegó a su destino 24 horas antes. Acuérdate que él venía del lado contrario del sol, así que tenía que ganar tiempo para llegar a su meta. Él pensó que había llegado, digamos, un 24 de julio. En realidad había llegado un 23. Aquí está sorprendido la noticia. Bueno, pero solo es una impresión. Continúa. La narración de aventuras. Actividad 2. Analizamos el concepto y los leemos de la narración de aventura. Narración de aventura. Narración narrativa literaria cuyo tema central es la aventura, con la aparición de sucesos donde los personajes experimentan travesías de riesgo, peligro, imaginación y exploración. Llegar a la solución de los acontecimientos será necesario para el desenlace. Estas pueden ser cuentos o novelas. Elementos de la narración de aventura. Personajes inclinados a la acción, impulsivos, valientes y temerarios. Protagonistas, antagonistas y secundarios. Lugar donde el ambiente, el lugar donde se realiza la historia suelen ser extremos como islas, mar, la jungla, desiertos, pueblos. Tiempo. Se refiere a la época en la que se ambienta la historia, presente, pasado o futuro. Da lugar, trama o conflicto. Da lugar a la acción, tensión o drama que ocurre durante la historia. Desenlace. En la parte donde se da la resolución al conflicto se presenta el clímax de la historia y finaliza el relato. Tenemos características del cuento de aventura. Narra hechos de travesía, misteriosos y sorprendentes. El protagonista será el héroe. La trama debe ser entretenida. Los finales siempre se resuelven. La acción sucede en ambientes fantásticos, extraños y llamativos. Es frecuente que haya uno o más antagonistas. El antagonista, recordemos, es el villano, el tirano. Expresamos nuestras dudas. Actividad 3. Escribimos en el cuaderno el nombre de 2 cuentos o novelas de aventura que conocemos y analizamos sus características. Vamos. Comencemos con Sinbad el Marino. Este es un cuento de origen árabe. Narra que se enfrenta cada vez a grandes desafíos, huyendo de gigantes, ballenas, caníbales, dientes, hombres, pájaros y otros enemigos. Protagonista: Sinbad el Marino. La trama son aventuras en el mar. Eris, la diosa de la discordia, es el principal antagónico. El ambiente, lugares y océanos con criaturas fantásticas. Se hace conocer como Sinbad el Rico. Este es el final. Sinbad el Rico cuenta sus 7 viajes y de cómo se hizo la fortuna. O sea, que los viajes narrados durante la historia son comentarios de él.
y las aventuras como que está presumiendo cómo se hizo millonario. Hizo una gran fortuna. Ese es el final. O sea que el final lo vamos a encontrar al principio. Porque él mismo está narrando sus propias historias, que viajó, se encontró con hombres pájaros, como dije aquí. Dice que se enfrenta cada vez con grandes desafíos, huyendo de gigantes, ballenas, serpientes enormes, hombres pájaros, entre otros enemigos. Vamos con otra historia. El cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Aladino es un joven, junto con el mono Abu, se dedica a robar o engañar para poder sobrevivir. Lo hacen por hambre, aunque no está justificado por eso. Soñando con ser algún día alguien importante. El protagonista es Aladino. El ambiente es una ciudad imaginaria a la orilla del río Jordán, en el Oriente Medio, muy exótica y muy bulliciosa. Jafar es un malvado mago árabe, es el antagónico. Aladino, ¿cómo es el final? Aladino coge la lámpara con Jafar en su interior y lanza muy lejos para que nadie lo encuentre jamás. O sea, al antagónico lo meten a una lámpara maravillosa y lo avientan por allá para no saber nada más de él. Y así es como Aladino y Jazmín logran casarse y ser muy felices durante el resto de su vida. Ese es el final. Vamos, actividad 4. Analizamos las imágenes, marcamos el lugar y el tiempo que pertenece a una narración de aventura. ¿Cuál creen que de las dos es una narración de aventura? ¿La princesa y su príncipe? ¿O un barco pirata en una isla deshabitada? Por lógica tendría que ser el barco pirata. Leamos esto acerca de Julio Verne, 1828-1905, escritor, poeta, dramaturgo francés conocido por sus narraciones de aventura y ciencia ficción. Entre sus obras más conocidas están El viaje al centro de la Tierra, 20.000 lenguas de viaje submarino, La isla misteriosa, entre otros. Ahora sí vamos con la actividad. Ya marcamos aquí que de este están hablando. Esta es aventura, esta es una historia de cuentos de hadas. A veces suelen estar llenos de historias de aventuras. Describimos personajes, lugares y tiempos de la imagen que seleccionamos. ¿Cuál fue? Seleccionamos los piratas. ¿Sí? ¿Cuáles creen que van a ser los personajes? La historia es de marineros y piratas. De seguro van a buscar un tesoro. El lugar es una isla no habitada por ningún ser humano. Lugar donde encontrarán criaturas fantásticas. El tiempo es una época de verano de un atardecer. Así podemos colocar en nuestro cuaderno, en nuestro libro de texto. Ok, tenemos el espacio. Ahora sigamos con la historia fantástica. Estructura de la narración de aventura. Actividad 5. Leemos la información y comentamos. Estructura de las narraciones de aventura. Un inicio, un desarrollo y un desenlace, como toda historia, ¿no? La misma historia de los cuentos y las novelas. El inicio. Comienza la historia, se conoce a los protagonistas, el tiempo, el lugar y los lugares donde se desarrolla la travesía. Desarrollo. Narra y describe el progreso de la historia desde los personajes y plantea el problema a resolver. Desenlace final. Parte donde se resuelven los conflictos que se dieron entre los personajes durante la narrativa, concluyendo la intriga y las consecuencias de los personajes. Actividad 6. Resolvemos las preguntas sobre el cuento de aventuras. Nombramos 3 personajes de narraciones de aventura que conocemos. Bueno, los que yo más conozco. Tenemos a Ulises, de la Odisea. Tenemos a Hércules y a Alibaba con sus 40 ladrones y los 40 ladrones. ¿Cuáles son los lugares más adecuados para una narración de aventura? El desierto, el mar, una montaña, un río caudaloso, una selva, etc. Describimos 2 personajes villanos que conocemos de los cuentos o novelas de aventura. Vamos a sacar a Jafar, de Aladino y la lámpara maravillosa. Jafar es un malvado mago árabe y a la vez es el ex gran visitador del sultán de la ficticia ciudad de Agrabah. Se puede convertir en una cobra gigante gracias a su cetro mágico
con forma de serpiente. El cetro le da el poder de convertirse en una serpiente. Ahora vamos con este señor. Lo describen como una deidad mitológica, Poseidón, el rey de los mares. El motivo de la ira de Poseidón es que Odiseo dejó ciego a Polifemo, el cíclope, que es hijo del dios del mar. Por eso, con el impulso de venganza, Poseidón procura evitar a toda costa que el rey, o sea, Ulises, pueda regresar a Ítaca. O sea, el cíclope se estaba comiendo, bueno, era un caníbal. Entonces, Ulises y todo su ejército pelean contra él, el cíclope, y acaban con su vida. Pero más no saben que el cíclope es hijo de el cíclope es como un semidios, hijo del gran dios Poseidón de los mares. Cuando se entera que Ulises acabó con su criatura, él decide confundirlo, a modo que éste impide de que él regrese a su casa con su hijo y su mujer. Asociamos los conceptos con los elementos y estructuras del cuento, seguimos el ejemplo. Vamos a resolver, vamos guiarnos por las partes. Tenemos de ejemplo, termina la intriga. ¿Qué es eso? Es el desenlace. Aquí así vamos a señalar con flecha. Número 2. Detalla el progreso de los personajes. Es la trama. Detalla el progreso de los personajes. Es la trama. Número 3. En él o ella se encuentra la historia. 3. Sería la protagonista. Depende de la historia. Tenemos a Ulises, tenemos a Sinbad. Bueno, si el cuento es femenino, tenemos a Cenicienta, a Blancanieves, a la Sirenita, tenemos a la Bella Durmiente, entre otros. 4. Origen de la trama. Es el inicio. Ahí nos cuentan cómo va a comenzar toda la historia y todo lo que se va a establecer para el clímax y el desenlace. 5. Está en contra de las ideas del protagonista, en contra del héroe. ¿Quién es? El antagónico. Como dijimos aquí, Jafar es el antagónico de Aladín. Y el dios Poseidón es el antagónico en la Odisea. Él quiere hacer la vida imposible a Ulises. Ahora vamos a leer y vamos a identificar una actividad. Actividad 7. Trasladamos la letra que corresponde al cuadro según el orden que debería tener la narración. Vamos con Peter Pan. Tenemos Peter Pan y Campanita. Dice el A. Campanita se había escondido y así pudo llegar hasta Peter Pan. Para perder, dije. Hasta Peter Pan para desatarlo, para que pudiera pelear contra el Capitán Garfio. Estos lucharon por todo el barco, hasta que un despide, el pirata resbaló y cayó al mar, solo para que un tic-tac del fondo se escuchara. Era un cocodrilo, que no dudó en perseguirlo por todo el mar para comer. ¿Quién se tragó al Capitán Garfio? Un cocodrilo. Todos celebraron la victoria, pero había llegado la hora de volver a casa. Los niños perdidos hicieron una gran fiesta para los 3 hermanos, así que volvieron a casa junto a sus padres. Pero este es el final. O sea, ¿qué sería sería el final, el desenlace? Aquí en esta casilla vamos a colocar la es en la tercera. Vamos con el B. ¿Qué será el B? La visita de Peter Pan era para poder llevar a Wendy al país de nunca jamás, para que ella pudiera contarle los cuentos a los niños perdidos. Pero los hermanos pensaron que no podían acompañarlo, ya que Peter volaba y ellos no. Por lo que Campanita roció el polvillo mágico entre ellos y empezaron a levantarse hasta llegar al techo. Después de volar toda la noche, por fin llegaron al fin al país de nunca jamás. Desde lo alto pudieron ver el campamento de los indios, la laguna de sirenas y el barco del Capitán Garfio, quien es vigilado por un cocodrilo cuyo estómago hace tic-tac,
Jack, ya que se comió el reloj del Capitán Garfio, un galgo, el cocodrilo, y que también se lo quiere comer a él. Peter y los tres hermanos llegaron hasta el escondite de los niños perdidos. Todos esperaban ansiados que Wendy les contara cuentos, pero todo eso se vio interrumpido porque el Capitán Garfio, que de un golpe tiró la puerta. Este los había seguido hasta la guarida secreta y los llevaría todos los prisioneros para tirarlos por la borda y su barco. ¿Qué les da a pensar que es esta parte del cuento? Es un desarrollo. Aquí también va el clima. Así que la letra B la vamos a colocar aquí. Leamos la C. Érase una vez. What? Bueno, recuerdan que esa expresión érase una vez cuando va comenzando. Érase una vez en la ciudad de Big Ben tres hermanos llamados Wendy, John y Michael. Cada noche antes de dormir, Wendy les contaba un cuento a sus hermanos, titulado Las aventuras de Peter Pan. Hablaba de Peter Pan, era un chico muy valiente que vivía en el país de nunca jamás, que día a día junto a sus amigos y niños perdidos se enfrentaban al malvado Capitán Garfio. Una noche, mientras los tres niños dormían, alguien entró de manera silenciosa por la ventana de su habitación. El misterioso visitante andaba casi a oscuras por el cuarto. Solo se guiaba por una lucecita brillante en medio de la oscuridad. Tropezó de manera escandalosa. Con el ruido, Wendy despertó y al encender la luz no podía creer lo que sus ojos miraban. Era Peter Pan y un hada llamada Campanilla. ¿Qué le da a entender esto? Que esta es la presentación, así que el C sería el inicio. Así que nuestro cuadro vamos a llenar como C, B, A. Actividad 8. Es indicar los elementos de la narración de aventuras marcados con color verde. Un capitán de 15 años, Dick Stan, un muchacho de 15 años, a quien la vida lo coloca a navegar en alta mar sobre la nave Pringle, la cual al mando del Capitán Hook se dirige hacia Valparaíso, Chile. Esto fue en Sudamérica. Historia, ahí está ubicado. Igualmente hace parte de la tripulación de la señora Weldon, su hijo Jack, Benedicto, primo de Jack, y el resto de la tripulación, de los cuales resalta especialmente un hombre portugués de nombre Negoro. Este es el antagónico, Negoro, quien aun cuando es el cocinero del barco parece no encajar con los otros tripulantes, los cuales no los conocen del todo bien. En algún momento, el tranquilo viaje de esta tripulación rumbo a tierras chilenas se ve interrumpido cuando Dick se da aviso de una embarcación que se hunde en medio del mar. Vamos a hablar ahí, estamos en el Pacífico. Tratando de ayudar, la tripulación de Pringle interviene logrando salvar tan solo a 5 personas, todas de color negro. Eran de color las personas, eran morenas. Tom Bag, hijo de Tom, Hércules, Acción y Austin con él. Logra igualmente salvarle de ser tragados por el mar, un perro que responde al nombre de Dingo. Habiendo crecido la tripulación, Pringle continúa su viaje. Sin embargo, mientras se adentraba en el mar, la tripulación tiene otro avistamiento, pero esta vez no se trata de otro barco hundiéndose, sino de una enorme ballena. Entusiasmado ante la visión, el capitán Hull decide tomar algunos hombres de la tripulación y aventurarse en la cacería de la colosal animal. No obstante, la aventura gana hundiéndose sin remedio al capitán y a los hombres, dejando a Pringle sin capitán. Bueno, se quedó sin capitán. Ante todo esto, Dick toma las riendas de su destino y decide llevar al Pringle, pues el Pringle sí se llama el barco, y a los que quedan en la tripulación a un buen puerto.
¿Qué está haciendo Dick? Tomando la rienda para que el barco llegue a salvo a un puerto. Pero ¿qué pasó en el camino? Pero todos los tripulantes están pero no todos los tripulantes estaban contentos con esta decisión. De esta forma, el cocinero Negoro, que es el antagónico, decide sabotear los planes de Dick de navegar a Chile, por lo que altera los instrumentos de navegación, desviando la embarcación de su destino planeado, sin que el joven capitán de 15 años logre advertir lo sucedido. ¿Qué es lo que está haciendo este señor antagónico? Está desviando el barco con rumbo a África. Responde en el cuaderno. ¿Quién y cómo es el antagónico de la narración? El protagónico, no estamos hablando todavía del antagónico. ¿Quién y cómo es el protagonista de la narración? Dick Sam, un muchacho de 15 años, pues se hace capitán de un barco. ¿Cómo es el ambiente de la historia narrada? Aventuras en el mar. ¿Cuál es el personaje no encaja con los demás? ¿Qué sucedió? Quitó la tranquilidad del viaje. Bueno, el cocinero Negoro decide sabotear los planes de Dick, desviando la embarcación de su destino planeado. ¿Qué decisión toma Dick al tomar las riendas de su destino? Decide llevar a Pringle y a lo que quedan de su expulsión a un buen puerto. ¿Qué piensa de lo que pretendían hacerle a la ballena? Que el cazar animales está mal. Le habían dejado a la pobre bestia. Pero son historias fantásticas. ¿Por qué debemos respetar las pertenencias de los demás? Porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Si uno respeta, todo el mundo va a respetar, pero si no respetan, ahí hay conflicto. ¿Qué consecuencias puede ocasionar tomar las pertenencias de otros? ¿Qué consecuencias puede ocasionar tomar las pertenencias de otros? Primera consecuencia, toma el título de ladrón. Que toma una cosa que no es suya, se le llama ladrón, hurtador. Si el hechor es un niño, se le da un castigo. ¿Quién se encarga del castigo? Los papás. Papá o mamá. Aún la abuelita. Las abuelitas son enojadas. Y si es adulto, tienen las autoridades y lo procesan por uno. ¿Y qué van a hacer cuando están en la jaula? Solo se dedican a ayudar, diciendo que son inocentes y no lo son. Continuamos con la historia. En medio del viaje sin rumbo conocido, un nuevo sobresalto toma por sorpresa a la tripulación. Una tormenta que los hace encallar en una tierra desconocida, creyendo que ha conseguido su objetivo. Negoro, el antagónico, huye con el dinero de la señora Weldon. Todavía la sabotea y hurta las pertenencias de la señora Weldon. ¡Qué bárbaro! Convencido de que se dirigirían a Sudamérica. La señora Weldon concluye que posiblemente se encuentran en tierras peruanas. Esa es la conclusión que ella daba, están en Perú, pero no, cuando en realidad el desvío los ha conducido a otro continente de África, o sea que fueron a dar la vuelta hasta Argentina, cruzando el Cabo de Hornos y se van con rumbo a África, aunque la señora Weldon piensa que están en Perú. Nada que ver, se fueron a otro continente. En medio de la situación de náufrago, la tripulación de Pringles se encuentra con un hombre llamado Harry, quien les confirma que están en tierras suramericanas, aconsejándoles que se internen con él en la selva. A medida que la tripulación avanza a la supuesta selva suramericana, comienzan a toparse con animales que les hacen sospechar que quizás el tal Harry no ha sido del todo honesto. Finalmente, también este Harry es maligno. Después de algunas aventuras de estas extrañas tierras, por fin cae en la trampa del señor Harry, quien es en realidad comandante de un grupo de negreros. ¡Guay, qué feo! Quienes apresan a la tripulación del Pringle, mientras la señora Weldon, su hijo y sobrino son llevados a una embarcación con rumbo desconocido. Dick es conducido con cientos de esclavos a una ciudad donde será vendido. O sea que el pobre Dick iba a ser vendido. En un momento de ira, Dick logra vengarse de Harry, que los ha traicionado. ¿Qué le hizo? Le
Edio Matacama. Dice que acabó con la vida de él. Posteriormente, antes de ser ejecutado por su crimen, Dick es rescatado por Hércules. Bueno, pero no es Hércules el mitológico, es un señor que se llama Hércules. Y es el único de los 5 hombres negros del Pringles que logra escapar de los negreros. Bueno, la palabra negro ya sabe que se ve muy fea. Persona de color, le hubieran dicho mejor, un morenito. Bueno, historia por Julio Verne. A ver, hoy vamos con la última pregunta. Responde después de la lectura. ¿Qué lugares de los que se mencionan en la narración nos gustaría visitar? ¿Por qué? Bueno, un lugar que sí llama la atención durante la lectura, que sería bonito visitar es África. África me gusta porque hay variedades de terreno, selvas y animales sin cautividad. Animales que están ahí viviendo a la intemperie, en el mero ambiente, nada de estar enjaulados como el zoológico, un espacio bien reducido y los animales bien aburridos. Siempre que veo a león lo veo durmiendo, es como verlos de cacería. Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima. Que el Señor me los bendiga.